Hola Patricia, un gusto saludarte. Es bien frustrante el caso del gas. Y sé que es frustrante, además, para quienes están tratando de impulsar, porque hay muchas barreras y hay mucha lentitud. Explícanos primero, Eric, ¿cuál es la dificultad para extender, al ritmo que lo hacen otros países, nuestras conexiones de gas natural? Bueno, lo primero que tienen que saber todos los televidentes es que nuestro modelo peruano de concesiones se basa en que la concesionaria tiene que construir en base a un plan quinquenal. El plan quinquenal es cada 5 años proyecta sus obras de construcción y el OCINERMIN y el Ministerio se lo aprueba. ¿Por qué ese plan no puede ser tan agresivo, vamos a decirlo, a toda la ciudad? Ya en 5 años quiero hacer redes en toda la ciudad, porque ese plan sería muy costoso. Y el ingreso de dinero, volumen de gas del residencial es bien bajito. Entonces tendrías un costo muy alto y un ingreso muy bajo. Entonces la tarifa te subiría. Por eso el OCINERMIN te calcula la tarifa o los planes quinquenales cada 5 años, para que la tarifa tenga un equilibrio y no sea tan cara. Pero, ¿qué se ha hecho a nivel internacional? O sea, la inversión del privado para que te llegue el gas a tu casa es demasiado alta con respecto a lo que va a venir tu recibo. Es decir, para poder recuperar esa inversión te tendría que cobrar un chorro de plata y ya no sale bien, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué han hecho todos los países que han masificado el gas natural? Como este es un servicio público, y tú bien lo has mencionado, que ayuda a la familia. Imagínense una familia que tenga cocina, termagás, calefacción en la sierra, o aire acondicionado, o secadora, olla arrocera a gas. No solamente ahorra en su canasta energética, sino también mejora su calidad de vida. Entonces, ¿qué han hecho otros países? Otros países lo que han hecho es construir redes. O sea, el Estado a construir redes y a construir gasoductos. Y una vez que los construye, los licita para que los operen los privados. Entonces, eso, Patricia, ya se hizo. O sea, se hizo un cambio normativo importante el 2021, ¿no? Cuando justo estaba el vice Murillo conmigo en el ministerio. Se hizo el cambio. Costó bastante porque es cambiar el paradigma de la regulación peruana. Y a fines del 2021 pudimos construir, en alianza con un concesionario, 220 kilómetros en 3 meses. Y el planeamiento era que con ese ratio y con ese mecanismo se extienda a todo el Perú. O sea, podríamos haber masificado todo el Perú en 5 años con dinero del Estado. O sea, el Estado pone la conexión y luego, digamos, quien concesiona, quien distribuye el gas le va pagando por eso, ¿no es cierto? Esa es la Entonces, ¿no? ¿qué pasó, no? Y viendo tu pregunta, ya el mecanismo internacional ya está en el Perú. ¿Pero por qué no se avanza? Porque lamentablemente no tenemos un planeamiento energético de fiel cumplimiento como tiene cualquier país desarrollado. O sea, un país desarrollado, ¿qué te hace? ¿Qué va a hacer los próximos 5 años? Las metas, y por más que cambien al director, por más que cambien al ministro, por más que cambien al gobierno, lo tienen que cumplir. Acá, ¿qué pasó en el 2022? El 2022, lamentablemente, con muchos cambios de algunos funcionarios que no eran del sector, detuvieron todo. O sea, todos los programas que costó implementarlos en el 2021 lo pararon. Por ejemplo, el que te he dicho, el de construcción de redes. ¿Qué otro pararon? El de puntos adicionales. Lo que la gente tiene que entender, y tú lo has graficado muy bien, es que una familia con un punto de conexión, o sea, su cocinita, no te va a ahorrar más de 20 soles. Pero si tú le das la conexión solo para la terma, va a ahorrar 80, 100 soles en su recibo eléctrico. Y si no tuviste terma, como algunos dicen, oye, pero yo no tengo terma, mejoras tu calidad de vida, te enfermas menos, produces más. Entonces, por todos lados ganas. Entonces, eso pusimos en Lima, como Lima y Callao es la ciudad que tiene la mayor demanda de GLP país. El 50% aproximadamente de la demanda de GLP del país está en Lima y Callao. Pero lamentablemente Lima y Callao, de los 1.300.000 aproximadamente familias, casi 1 millón solo tiene un punto de conexión por esta política de años anteriores que solo decían cocina, porque estaba mal enfocado. Entonces, nosotros en el ministerio en el 2021 cambiamos ese concepto y dijimos, no, tiene que ser 2, 3 puntos a lo que escoja la familia, y se amplió a 3. En el 2022 lo bajaron a 2. O sea, lo que se avanzó se retrocedió. Ahora, el anuncio del ministro es prácticamente está reactivando el programa de construcción de redes, que es muy bueno. Que está muy bien, o sea, está retomando lo que se dejó. Así es. Eso está bien. Y que yo particularmente digo que eso es bueno y hay que darle impulso, porque lamentablemente las empresas concesionarias privadas, vamos a decirlo, Cálida, Contugás, Coavi,
no va a tener problemas porque tiene una dinámica de construcción que si tú le inyectas dinero, ellos van a hacer. Van a hacer. Necesitan simplemente el capital Así que es. se les asegure la inversión, nada Así más, es. ¿no? La preocupación que yo tengo, espero que estén tomando los mecanismos adecuados, es Petroperú, que está a cargo de la concesión suroeste. ¿Qué parte de toda esta historia hace Petroperú en este punto exacto? Lo que pasa es que en el sur, Tacna, Moquegua, Arequipa, tenía antes la empresa Naturgy, que lamentablemente se fue del país por diferencias con el Estado y se le dio la administración a Petroperú. Entonces Petroperú, desde que se fue Naturgy hace más de 2 años y medio, la está administrando. Pero lamentablemente, a pesar de que en su momento se le dio dinero para que siga construyendo redes, no tuvo el efecto esperado por administración interna de Petroperú, por decisiones internas, también por los cambios gerenciales que ha tenido la empresa. Ahora, con este anuncio, ya hay dinero para todo, ¿no? Hay dinero para el norte, hay dinero para Lima, hay dinero para Ica, hay dinero para el sur. Mi única preocupación es cómo nos aseguramos de que en el sur se construya a la velocidad que se requiere. Ahora, el anuncio de 305.000... Hay que explicar esto, Eric, porque creo que la gente no lo tiene claro. La energía que a uno le llega a su casa puede venir de múltiples formas de generación, ¿no es cierto? Puede ser una hidroeléctrica, puede ser, no sé, eólica. Todo esto entra, ¿no es cierto?, a la generación de energía. Buena parte de esa energía se produce quemando ese gas que si te llegara directo a tu casa te costaría mucho más barato. Es decir, le estamos pagando a alguien porque convierta ese gas en energía para nosotros y a nosotros nos sale carísimo si nos pudiéramos ahorrar ese intermediario y el gas llegara directo y activara energéticamente nuestra casa, lo que se puede activar con eso, sería genial. Pero estamos gastando nuestro gas en quemarlo para hacerlo energía cara. Eso no tiene sentido. Claro, y no tiene sentido. Mira, algo que mucha gente no está hablando, a veces has visto que la generación ha subido de 35, 40 dólares a 190, 180, 200. ¿Por qué? Porque el Perú siempre se dice que tiene sobreoferta de generación. Pero tiene una sobreoferta de generación no eficiente, tiene puro diésel. Entonces, cuando una central hidroeléctrica cuando una central térmica a gas entra en mantenimiento, usa las de diésel y sube. Ahora, la gente no se preocupa mucho porque dice, no, la empresa lo paga, o sea, el industrial lo paga. Sí, pero si nosotros queremos ser un país competitivo para atraer inversiones, no le podemos decir al privado, oye, hoy día pagas 30 y mañana pagas 200. ¿No? Entonces, además paga porque no le queda otra, ¿no? No le queda otra. Es un cliente cautivo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Y qué bueno que lo hayas mencionado, es ampliar generación. Hay que cambiar el sistema eléctrico para incentivar más generación en agua, o sea, hidroeléctrica, más generación de renovables con almacenamiento, más embalses. ¿Eso qué te va a permitir? Aumentar la generación y que el gas de ciclo simple al menos pase a lo que ahorita es diésel. ¿Te das cuenta? Entonces, aprovecharíamos mejor el gas que tenemos como país. Tengo entendido que la generación por diésel es además la más contaminante y la más cara, Así ¿no? es. Porque está indexada al precio del petróleo necesariamente. Es decir, el precio o estoy hablando tonterías, el precio se dispara y por lo tanto la energía que genero con ese petróleo se me dispara también. No, lo que has dicho es correcto. Es la más contaminante dentro del índice de nocividad. El diésel está en 14 punto algo versus 1 que está el gas natural. El GLP es 2.6 más o menos, pero el diésel sí es súper contaminante. Pero sobre otra cosa importante que mucha gente no lo dice, en el sur tenemos el nodo energético, las 2 centrales que operan a diésel y a gas, que si no se le lleva el gas de acá a un par de años y la demanda eléctrica va a seguir creciendo, porque seguimos creciendo como país, como todo el mundo va creciendo, vamos a comenzar a generar con diésel. Y eso va a hacer que nuestra tarifa se dispare. Entonces, y es curioso porque, a ver, cuando uno ve Europa, por ejemplo, con todo el tema de la guerra con Rusia y Ucrania, el gran drama era, ¿y ahora quién nos da energía? ¿No es cierto? Y claro, el gran generador de energía de Europa es Rusia. Entonces, pelearse con Putin no es cosa fácil. Pero el Perú es uno de esos países que tiene múltiples opciones de generar energía. O sea, de algo nos tenía que servir esta cordillera gigantesca que nos atraviesa el país. Hay hidroeléctricas que se dejaron de construir sobre una fuente de energía que además no se agota, que además es limpia, ¿no? Bueno, tenemos energía solar en la sierra, funciona perfectamente por las condiciones de que hay siempre luz, ¿no?
Y sin embargo hacemos la energía como si no tuviéramos, o sea, quemando petróleo, quemando gas, ¿no? Lo que pasa, Patricia, es que nosotros como país, aparte de no tener la planificación, que es importantísimo, nos cuesta un montón cambiar los esquemas. Bueno, hay Nos gente que cuesta. con esos esquemas gana mucha plata, Sí, ¿no? no. Los lobbies en el sector energético, claro, Pero no. yo sí produzco electricidad, a mí qué me importa, ¿para qué voy a fomentar que conecten gas a las Claro, casas? ¿no? a nosotros nos cuesta bastante. Por ejemplo, ese cambio que te digo de que el Estado pueda construir redes nos costó más de 6, 7 meses luchando ahí con varios sectores. Pero, por ejemplo, ¿no? El Perú lo que necesita urgente es cambiar los esquemas normativos para fomentar generación, lo que tú has dicho, de renovables, hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas se pararon hace bastantes años porque se le dio más incentivos al gas, que ahora se ha dado cuenta que es mejor el agua, aparte del gas, ¿no? Renovables con almacenamiento, biomasa. La biomasa también genera energía eléctrica. Tenemos en la selva un montón de biomasa sin utilizar. Por ejemplo, para el transporte, el biogás, el hidrógeno. Y para uso doméstico, por ejemplo, para zona rural que siempre está tan olvidada, no hay ningún kit fácil de instalación de energía de paneles solares, por ejemplo, que le resolverían la vida a muchísima gente. Mira, sin necesidad de hacer grandes inversiones, porque eso ya no es caro, antes era carísimo, ya no es caro, ¿no? Yo te comento ahí algo. Nosotros en la gestión que tuvimos la suerte de estar, existe el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, y nosotros teníamos justo lo que tú mencionas, un programa para llevarle energía eléctrica a esos poblados bien alejados que ni siquiera las eléctricas quieren entrar. Más dificilísimo Y es llegar, dificilísimo, ¿no? donde le íbamos a construir, Patricia, todo. O sea, no un panel, sino una central térmica solar para que tenga 24 horas de luz para todos sus usos, hasta KN frío. Y lo íbamos a hacer con el FICE, que es un fondo privado para energía, pero con un operador privado que era el PNUD. O sea, cero corrupción. Tú sabes que... Entonces, al final, lamentablemente, como no hay planificación, hubo los cambios normativos, vino la autoridad eléctrica y me dijo, Eric, no se metan. Yo voy a seguir con mis procesos de licitación convencionales. Y ahí Listo, quedó. y ahí sigue la gente sin luz. Sí. Entonces, yo creo, Patricia, que mientras no sea transparente las cosas que se hacen, los planes, no se ponga para que todo el mundo conozca y haga el seguimiento adecuado, vamos a caer en esto de buenas voluntades. Si entra un buen funcionario, avanza. Si entra un funcionario que no conoce, retrocede. Y no hay que confundir. No se trata de, vamos a nacionalizar el gas es solo para nosotros. No, que está bien, que se explote, que entre la empresa privada. Nadie quiere que esto sea simplemente una cosa que maneja el Estado. Pero la visión del desarrollo de un sector energético tiene que ser la de un servicio público, no la de un negocio. Es decir, y de acuerdo con eso, ¿se puede hacer negocio? Sí, por supuesto que sí, pero no puedes olvidarte que el fin supremo es que la energía llegue al ciudadano, ¿no? Claro, lo que pasa en el Perú, lamentablemente, hemos aprendido mal la lección esto de si hay demanda, si el proyecto paga o no paga, siempre hemos ido a la inversión privada. Pero eso está bien para otras industrias, Así es, ¿no? pero para el tema energético, yo siempre he dicho, ¿no? Yo cuando he estado ahora estudiando en Europa ya, lo primero que hacen es determinar qué servicio necesita la población, ya sea en energía, ya sea en transporte, voltean y dicen, ya, ¿cuánto cuesta? Tanto, privado, entra, yo te completo la ecuación. Yo te completo, exacto. Acá no, acá sí hay en Proinversión hay esto de cofinanciado, pero dime, la iniciativa tiene que partir del privado. O sea, ¿y qué privado va a entrar a un negocio que no le cierra? Y no solo eso, por eso nos llenamos de obras y de desarrollos de cosas que no necesitamos. O sea, sí, la interoceánica, que además nos costó carísimo gracias a fina cortesía del expresidente al que van a extraditar. Sí, muy bien, yo la he recorrido, es una carretera hermosísima. Pero tenemos una carretera central colapsada. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Por lo que te conviene? Claramente, para el privado es más fácil hacer una interoceánica que arreglar la carretera central. Por ejemplo, ¿no? Ya que hablas de energía, ¿no? Hay un programa que hemos repartido 200.000 paneles a nivel nacional, que se le ha pegado al privado para que los reparta. Pero, por ejemplo, ¿no? Mucha de esa población, cuando se le iba a visitar, no lo usa. No sabe cómo usarlo. ¿Por qué? Porque partimos que nuestras necesidades son iguales en todo el país. Así y es. eso está mal. Así es. Porque cuando tú te vas a la sierra, yo he conversado con pobladores de ahí, me dice, ingeniero, mi preocupación es no morirme de frío.
Exactamente. Porque yo me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano. Ajá. Primero frío, mis animales, vivo mis animales, se mueren mis animales. Ya, Entonces, su prioridad energética para ellos es primero calefacción. Nuestro índice de calefacción, Patricia, a nivel latinoamericano, es deprimente. O sea, el tema de... Claro, por ahí se toman los niños las heladas. ¿no? Entonces, ¿no? Es deprimente, ¿por qué? Porque estamos en un ratio del 19% versus países como Chile, Uruguay, Brasil, que está de 60 para arriba. O sea, imagínate la diferencia cuando nosotros tenemos energía. ¿Sabes por qué es eso, Eric? Porque en Lima no hace frío. Es así de trágico. Yo, por ejemplo, una vez saqué, por poner un ejemplo paralelo, la cuenta de cuántas personas morían en el Perú porque les cayó un rayo, y es altísimo. Es facilísimo evitar que te caiga un rayo, pero como en la costa no te caen rayos, en Lima no te caen rayos, nadie desarrolla programas para rayos, en fin, lo que ya sabemos que se hace para que la gente no esté en el campo pastando su oveja y le caiga un rayo en la cabeza como lo suele ocurrir, claro. ¿no? Falta más sensibilización, algo que yo le digo a muchos funcionarios con los que he trabajado, le digo, pónganse en su lugar, ¿no? Yo, cuando hemos estado en el FICE, Patricia, te cuento, hemos recorrido muchos pueblos. Y a mí me da pena, por ejemplo, cuando estuve en Huancavelica, en Pilpichaca, que es uno de los distritos más pobres del Perú, Patricia, yo me moría literalmente de frío. Estaba con casaca, con todo. Me moría de frío, más la altura, más todo. Y había niños que estaban descalzos, que estaban con falditas las niñitas. Y yo decía, no puede ser. Por eso se hizo varios cambios que lamentablemente, con cada cambio de gestión, los paran. Hay otros que lo reactivan. Pero el Perú no puede seguir así. Perdón, ¿qué tendría que pasar, Eric, finalmente para que esto, que es el ABC, o sea, tienes energía barata, no la vuelvas cara, dásela barata a la población? Repito que en el camino se hagan los negocios que se tienen que hacer, ¿no? Pero que el final, el que está en tu cabeza todo el rato es llevarle energía a la gente, y una energía cada vez más limpia y cada vez más pagable. ¿Qué tiene que pasar para que este gas maravilloso no lo sigamos quemando en energía cara, sino que lo podamos meter en nuestras cocinas, nuestras termas, nuestros autos o cualquier cosa que lo necesite? Mira, particularmente ya de la experiencia que tengo en el sector público, alguien tiene que liderarlo y que alguien que tenga el suficiente, no sé si la palabra correcta es, peso de decisión, porque, por ejemplo, lo que tú has mencionado, entrar a una casa con gas, también necesitamos vivienda, necesitamos transporte para carretera, o sea, necesitamos muchas cosas. En el sector transporte nomás, ¿quieres cambiar? Necesitas que los señores den permiso a los grifos, necesitas que le metes el bono de chatarreo, o sea, todo esto es articulado. Y lamentablemente, como no hay alguien que articule y tome la decisión, cada sector sigue haciendo lo mismo. Exacto. Por ejemplo, en los poblados de cierre y brecha, me da mucha pena. Dicen, anuncio, tanto dinero. Pero los proyectos son separados. Un proyecto para agua, otro proyecto para luz, otro proyecto para carretera, otro proyecto para el colegio, otro para... Y en diferentes tiempos, la población está así. Cuando eficientemente, ya por un tema de ingeniería y presupuesto, con una sola intervención, podría cerrar la vida a todos. El tema, por ejemplo, en el caso estrictamente de la energía, de la capacidad que tiene un ciudadano de acceder, ¿no es cierto?, a un servicio energético de red eléctrica. ¿Depende más del gobierno central o de los gobiernos regionales? ¿Quién tiene más rectoría en estos momentos para decidir si a alguien le llega o no le llega gas o no le llega energía eléctrica? Yo creo que ahorita en ese tema eléctrico es más el gobierno central. Es más el gobierno central. Y aparte hay que decir algo, ¿no? Nosotros tenemos, yo escucho mucho este tema de nacionalización, que en el gas las empresas privadas son extranjeras. Ya, pero las empresas de distribución eléctrica son peruanas, a excepción de las de Lima y de la ICA. Todo lo demás es nacional y no ha avanzado tanto, te diré tampoco. Entonces, así es. ¿Qué es lo que se hizo? Te comento, con el FICE se hizo un programa de electricidad al toque. Mucha gente tenía cerca la red, pero no se conectaba. ¿Sabes por qué no se conectaba, Patricia? Porque no tenía los 300, 400 soles para poder... Entonces, ¿qué se hizo? Un programa en donde nosotros identificábamos a través de las empresas eléctricas, pagas, te conectas. Porque eso no entiende la gente. Hay familias que no tienen ni siquiera 300, 400 soles para conectarse a la luz. No, claro que no. Entonces, se les dio ese programa y ahorita ha avanzado. Pero esa rectoría, esos programas, tiene que ser desde el Ejecutivo para poder hacerlos a nivel nacional
y replicarlo. Yo no voy a negar la ineficiencia de muchos gobiernos regionales, pero les cargamos la tinta en muchas cosas que son servicios básicos que no dependen de ellos, y he visto cómo hay alcaldes de poblados chiquitos desesperados porque tienen luz a 4 kilómetros y a ellos no les llega, ¿no? Y no depende de ellos, ni de su presupuesto, ni de su plata, ¿no? Depende de decisiones que van más allá, ¿no? Decisiones y sistemas, ¿no? Yo Así creo es. que el sistema de inversión pública, el InviérteP, cumplió su objetivo y cumple un objetivo de que no se gaste cosas ineficientes y tengas que justificar para cada línea. Pero yo creo que ya amerita, con todo lo que está pasando en el país, un nuevo sistema solo de servicios públicos conjuntos y ad hoc que lo lidere el Ejecutivo, ya sea con gobierno a gobierno, ya sea por obras por impuestos, ya sea con fideicomisos, lo que sea, pero debe haber intervenciones conjuntas. Y Mientras además, no hagamos eso, vamos a seguir teniendo los problemas sociales que tenemos, ¿no? Y necesitamos además lo que pasa, por ejemplo, con cuánto cuesta el gas en nuestro país, ¿no? El balón de gas no tiene ningún sentido, llenamos el gas, los balones con gas caro y gas barato, pero medimos el precio de acuerdo con el gas, con el gas caro. O sea, yo hasta ahora nunca voy a entender por qué el precio del balón de gas está indexado a donde no debe, digamos, ¿no es cierto? Es complicado, es porque ahí hay miles ahí te dan miles de excusas, pero no tiene sentido, ¿no? Sí, o sea, ahí lo que debió hacerse en algún momento, bueno, yo no soy partidario mucho de ser general después de la guerra, ¿no? Pero capaz lo más adecuado hubiese sido tener un precio preferencial para el Perú en su momento, que bueno, no se dio. Pero sí se cambió la norma justamente para lo que tú dices. Se cambió un decreto supremo para poder llevar la energía como combos. De tal manera que ya quitarnos, porque también hay que quitarnos este esquema. Decimos, oye, ¿por qué el balón, mira Patricia, ¿por qué el balón cuesta tan caro en llevarlo al pueblito X? Porque estás usando un esquema tradicional. Envasas y llevas en carritos y ida y vuelta. Esa logística te va a costar. Ah, claro, además ¿no? tienes que pagar el balón y la gasolina que lleva ese balón, ¿no? Así es. Entonces, ya a nivel mundial hay otros esquemas, por ejemplo en Chile se usa, en Paraguay también, en que tú agarras y este poblado tiene o un dispensador a GLP o tiene una red chiquita y donde viene una sola vez al mes y te llena un tanque grande. Y ese tanque rellena lo que tiene que rellenar. Así es. O si no, tienes carros en que te llena el balón en el mismo sitio. Esos esquemas que te pueden permitir mejor logística y bajar precios, ya se pueden hacer. Pero seguimos insistiendo en el esquema tradicional. Lo que pasa es que va a perder el que llene el gas, y va a perder el que mueve el gas, y va a perder el que cargue el gas. Entonces, como todos esos tienen que seguir conservando su trabajo, que sí, es verdad que tienen que seguir, pero lo tienen que conservar de otra manera. No lo pueden hacer a costa de hacer el sistema ineficiente. Por eso nosotros tenemos que cambiar ese esquema. Por ejemplo, en el FICE hay un programa del vale descuento de GLP. Es un descuento para las poblaciones más vulnerables. Nosotros aumentamos el valor. Ahorita sé que el Ministerio sigue aumentando el valor. Ese es bueno y ese es malo. Hay que ayudar, sí, pero también hay que hacer en paralelo este cambio de esquema. Así es, porque no lo vas a poder hacer toda la vida. Porque ¿no? si no, también tenemos en economía, vamos a generar que el precio siga subiendo. Sí, claro, y es que el incentivo el perverso. productor se quede con el excedente del consumidor, que es lo más conocido. Entonces, sí es bueno ir cambiando esquemas también, ¿no? Muy bien, Eric. Pocos sectores tan regulados como el energético, curiosamente. Y es curioso porque justamente es esta regulación la que impide que se tomen decisiones para que el mercado funcione mejor. Porque es curioso porque al ser regulado le echan la culpa muchos a la regulación de que eso hace que las cosas sean más caras. Y en realidad lo que está pasando es que la regulación está protegiendo ciertas formas tradicionales de producir energía que lo que hacen es beneficiar a unos cuantos y no resolver el tema de energía. Ahí lo que falta es cambiar el esquema, por ejemplo, el regulador, ¿no? El regulador durante muchos años ha estado en el centro tratando de buscar un equilibrio, como pasa en los países más desarrollados, en que la empresa no abuse del consumidor y que el consumidor no abuse de la empresa o que no haya interferencia política, como que el regulador está en el medio, ¿no? Sin embargo, ese esquema regulatorio funciona en países donde la oferta energética atiende a toda la demanda de la población. Pero en países donde la demanda no es atendida, los reguladores tienen un deber,
buscar nuevos esquemas exactamente. que recompensen para lograr cerrar esa brecha. Entonces yo creo que esa es una tarea pendiente. No puede funcionar en una lógica de mercado como si el mercado estuviera atendido. Primero tienes que lograr que el mercado esté atendido para luego después regular bajo esa lógica. ¿No? Es lo que se quejan las eléctricas a veces, ¿no? Yo no puedo llevar a la última milla porque no me reconocen los costos reales. Quieren costos eficientes. Discúlpame, la última vía no es eficiente, pero es obligación llevar. Así es, exactamente. Porque no se trata, disculpa, no me cuadra el número. No, pero ese señor necesitamos que le llegue luz. Así que busquemos la fórmula. No se trata de yo solo hago lo que me conviene. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación sumamente interesante que deberíamos continuar porque una cosa que ocurre y va a volver a ocurrir es que el tema energético se convierte en un tema esotérico de campaña en que se ofrecen las cosas más inútiles y más tontas, ¿no es cierto? Como que se puede vender el precio del balón de gas a un precio y no a otro y luego llegan, saluda la bandera, nadie se acuerda de lo que prometió y las cosas continúan. Y no estamos pidiendo, repito, ni nacionalizaciones ni que el Estado se encargue de la administración. No, eso sería un desastre. Modelos eficientes, ¿no? Modelos eficientes. Que creo que en otros ámbitos como en telecomunicaciones han ido mejor, ¿no? Energía todavía vamos como lento y para atrás. Muchísimas gracias, Eric García, ex director de hidrocarburos del Ministerio de Energía, que ha chambeado duro para que algunas cosas mejoren, gracias a Dios se están poniendo en práctica, pero falta todavía muchísimo por hacer y hay que pelear para que a los peruanos, hasta el último pueblo, les llegue la energía sobre la que estamos sentados todos.